Señoras, señores, distinguidos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad en Argentina, organizada por el Inter-American Institute for Democracy, por Demos, aquí en la sede del Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami. Me corresponde simplemente hacer una introducción señalando que hoy día preside nuestro director y presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, el embajador Armando Valladares, que como ustedes conocen fue preso político de la dictadura castrista por más de 22 años, preso y perseguido de conciencia, y después, cuando fue liberado por gestiones internacionales, fue nombrado embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, donde en representación de los Estados Unidos y del presidente Reagan, ejerció con gran dignidad y sentando precedentes realmente importantes el cargo de embajador de los Estados Unidos. El Inter-American Institute for Democracy se precia de tener al embajador Valladares entre sus fundadores, entre los miembros de su consejo directivo y de su directorio, y además de que presida el Comité de Derechos Humanos de nuestra institución. Asiste hoy día don José Hernández, en representación de Demos, que es una fundación amiga del Inter-American Institute for Democracy, dedicados también a la defensa de la democracia, pero con especial acento en la difusión de la enseñanza de los principios de libertad y democracia. Bienvenido, José, muchas gracias por la cooperación. La conferencia de hoy día, que tiene tres presentaciones. El embajador Valladares va a hacer una introducción y una presentación del tema. Después el doctor Santiago Sinopoli va a hacer una presentación de las cuestiones referidas a los presos políticos que hay en la Argentina, en el contexto histórico y jurídico que él explicará. Y para terminar, la doctora Victoria Villarruel va a hacer una presentación respecto a las víctimas del terrorismo en la Argentina. Como ustedes saben, en la década de los 70 hubo terrorismo en la Argentina y se ha dicho y se ha hecho mucho respecto a las víctimas de las fuerzas del Estado que tuvieron que poner en contexto y recuperar el estado de orden de ese país. Pero se dice muy poco respecto a los terroristas que también causaron víctimas, y ese es el tópico que toca la doctora Villarruel. A manera de introducción, simplemente les quiero recordar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad de los Estados Unidos que trabaja en todo el hemisferio defendiendo, promoviendo la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad, y que trabaja fundamentalmente en asuntos que tienen que ver con crisis o con ausencia de democracia. Como ustedes conocen, la dictadura única en las Américas para el año 99 se ha extendido en nuestro hemisferio y después de un momento de apogeo, aunque ahora viene declinando, controla todavía otros estados que son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, con gran influencia en El Salvador. Se ha retirado del control de la Argentina acá, de los Kirchner, ha perdido la hegemonía que tenía en el Brasil del Partido de los Trabajadores y del Foro de Sao Paulo con Lula y con Rousseff, y está en un proceso de reducción o acotamiento, pero todavía, en vez de la dictadura única que teníamos hace 18 años, en las Américas tenemos hoy día 5 gobiernos que no son democracias y que reciben la denominación de dictaduras del socialismo del siglo XXI. En ese contexto, nosotros propiciamos y auspiciamos, en el marco del pluralismo y en el marco del respeto a las ideas y a la defensa de nuestros principios, toda esta clase de eventos que tienen que ver con poner el dedo en la llaga, con llamar la atención y con hacer que la gente reflexione y preste el adecuado sentido a las cosas que están pasando en la región. En ese sentido, el año pasado
en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Inter-American Institute for Democracy realizó un primer foro sobre el tema de los presos políticos en la Argentina, porque resulta que en la administración Kirchner, vinculada absolutamente con el castrismo, con el chavismo y con este proceso de desinstitucionalización de la democracia y de la ruptura del orden democrático en las Américas, además de la extendida corrupción que los caracteriza y que cada vez se hace más evidente, resulta que en ese gobierno los vencedores de esa guerra que se llamó Guerra Sucia de los 70 en la Argentina, que fue un proceso de sublevación urbana, los que ganaron militarmente esa guerra fueron derrotados políticamente. Y a través de una serie de procedimientos cuasi legales, cuasi jurídicos, fueron convertidos en presos políticos que, como van a explicar aquí los oradores, más allá del conocimiento que nosotros podemos tener, no existen por decenas como en Bolivia, no existen por centenas como en Venezuela o como en Cuba, son miles. Y esa es la importancia de esta exposición y de la información y la comunicación que hoy día vamos a recibir. Dicho esto y agradeciendo su presencia, me voy a permitir pedir al embajador Armando Valladares que haga uso de la palabra para iniciar la conferencia.